Ahondar en el misterio de la vida de Jesucristo es ahondar en este aspecto que venimos contemplando desde esta mañana, en este día de retiro, que es el misterio de la importancia de la pobreza evangélica. Y siempre añado la palabra evangélica, porque no se trata de una pobreza cultural o sociológica o meramente humana. Se trata de un misterio relacional. La pobreza es testimonio de que somos hijos de Dios. Si Dios es mi Padre, yo no tengo que preocuparme autónomamente de mí mismo. Si Jesucristo es mi amigo, si Jesucristo está unido esponsalmente a mí, si es mi cónyuge, que viene de la palabra yugo, estoy ungido al mismo yugo, camino lado a lado, a la par con Jesucristo, Jesucristo cuida de mí. Yo tengo en Él todo mi tesoro, he dejado todas las cosas para tenerle a Él. ¿Por qué es importante la pobreza? Pues porque se trata de empobrecerse de criaturas para enriquecerse de Dios. Normalmente las cosas, las criaturas, las posesiones, las riquezas, acaban ocupando el lugar de Dios y se convierte en una idolatría. Pobreza de criaturas para enamorarse más de Dios. Dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo que cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. Las cosas, los objetos, el dinero, los bienes materiales que ocupan el lugar de Dios. Lo he dicho hace un momento, pobreza de criaturas para vivir como hijo de Dios. El hijo sabe que mientras permanece en el hogar, en la casa del Padre es en la intimidad, en la interioridad del Padre, lo tiene todo en Él. La pobreza también es un testimonio del amor a Jesucristo pobre, el que me ha ofrecido su amistad, el que me ha ofrecido ser su amigo, el que me ha llamado por mi nombre, el que me ha llamado al sacerdocio, es el que ha elegido vivir radicalmente la pobreza. ¿Cómo voy a vivir yo de otra manera? O sea, al que no le atrae la pobreza es que no le atrae la vida de Jesucristo, o ha escogido una vida muy diferente a la vida de Jesucristo y la de sus apóstoles. Pero es grotesco que Él, que por mí se despojó de todo, yo, a costa de su nombre y del servicio a Él, me vaya enriqueciendo. Vamos, es que es monstruoso, es una aberración. Haber convertido a aquel que por mí se despojó de todo, se despojó de su rango, se despojó de todo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y yo lo he convertido eso en un negocio. No sé, me parece verdaderamente espantoso, ¿no? Monstruoso, me parece grotesco. Yo creo, o sea, para mí, yo lo digo, vamos, no me importa dar testimonio de ellos. Yo, un pecado que con mucha frecuencia me confieso es de la falta de pobreza, de ser mal administrador de los bienes de Dios. Pero yo no recuerdo que la gente se confiese mucho de esas cosas. Ahora, igual que hay un quinto mandamiento y un sexto mandamiento y un séptimo mandamiento, pues que muchas veces estoy quitándole de la boca el pan a los pobres o al pan al que lo necesita, porque me he gastado en mí lo que les corresponde a ellos. La pobreza ciertamente es una experiencia de cruz, y el que huye de la cruz es el demonio. Y muchas veces estamos huyendo de la cruz. Hay muchos de ustedes, dice San Pablo, que viven como enemigos de la cruz de Cristo, lo recuerdan, ¿no? Entonces, claro que la pobreza es una experiencia crucificante, por eso es una experiencia redentora, por eso es una experiencia que me acerca a la gente que más ama, pero porque no la ama nadie, porque a los pobres no les quiere nadie, y no les busca nadie, y no les echa de menos nadie, pero son el objeto de la predilección del corazón de Dios.
Entonces es para participar más de la cruz de Cristo. San Pablo va a decir, incluso San Pablo, que es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre que se llamaba Pablo, es palabra de Dios. Estoy crucificado con Cristo, claro, porque la pobreza es participación de la cruz. Por eso el que quiere ser amigo de Jesucristo evita hasta la sombra de la riqueza y busca la pobreza para colaborar más en la redención del mundo. De hecho, dirá San Pablo que completa los sufrimientos, lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Por eso, la pobreza tendrá literalmente un matiz martirial, un matiz crucificante. Es una participación de la cruz de Jesucristo. El amor a la pobreza se demuestra en gran medida en el amor a los pobres. A mí me gusta estar con ellos, a mí se me conmueve el corazón frente a su sufrimiento. ¿Cuál es la reacción de un sacerdote cuando viene un pobre a la parroquia? Se complace, se alegra, se goza, lo acoge, le da la bienvenida. O ya está ahí ese pesado, ya está el de siempre, ya está. ¿Dónde quieres que vaya? Si la iglesia es su casa. Siempre estamos predicando cosas maravillosas que no nos creemos ni una palabra. Ya saben, la iglesia es el hogar de todos. Bueno, pues muy bien, como es su hogar, ha ido a donde usted. No me refería a eso, no, ya claro. Entonces, tener mucho cuidado cómo se trata a los pobres en las parroquias. Si de verdad hay una atención especializada, si de verdad tienen un lugar preferencial en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que nos enseñaron en el seminario si no fue eso? Sino a querer a estas personas. Porque soy capaz, porque tengo suficiente fe para reconocer la presencia de Jesucristo en los pobres. Jesucristo jamás ha dicho, todo lo que hagáis a un rico me lo hacéis a mí. No. Pero bien que atendemos a los ricos, en las parroquias y en las catedrales y en los obispados. Es que son bienhechores del seminario. Así usted por aquí, alfombra roja. Yo me acuerdo cuando yo era seminarista y venían unas cuantas familias pobres a llevarse las sobras de la comida de nuestras mesas. Unos seminaristas y yo un día nos fuimos a ver a esa gente. Le decimos, ¿podemos ir a la casa de ustedes, a su casa? Y nos hicimos amigos de estas familias, porque nos llamaba la atención que cuando terminaba nuestra comida y se llevaban la comida en la puerta de atrás de la cocina, se le daba la comida a los pobres de nuestras sobras. De verdad los pobres se sienten en casa cuando van a las parroquias, cuando vienen al seminario, cuando se acercan a la iglesia, cuando se acercan a la diócesis, que nos formaron para esto, que no me estorban, como no le estorba los hijos a un padre o a una madre. ¿Cómo me van a estorbar los pobres? Le estorban a Jesucristo. Dejen que los niños se acerquen a mí, dejen que los pobres se acerquen a mí. Pero es terrible el maltrato que muchas veces reciben los pobres en las parroquias. Es vergonzoso, nos debía de dar vergüenza. ¿Tú para quién te hiciste sacerdote si no para esa pobre gente? Y cómo se discrimina a los pobres, y cómo se les humilla, y cómo se les maltrata, y cómo somos tan condescendientes con ellos. Sí, váyase, sí. Oiga, que ya le ayudé la semana pasada. Miren, el Papa Francisco, cuando era cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, contaba esta historia que a mí siempre me ha dejado muy impactado. Dice que un domingo por la tarde, siendo arzobispo de Buenos Aires, y no había personal de servicio en la residencia él, o lo que sea, estaba descansando, esto sonó el timbre de la puerta. Y bajó él, después de la insistencia y no abría nadie, pues tuvo que bajar él, porque tocaban el timbre de la puerta.
Bajó él y abrió. Y había un pobre que por supuesto no tenía ni la menor idea que ese señor era el arzobispo de Buenos Aires. Pues se creyó que era un cura viejito. Y le dijo, esto lo cuenta él, y le dijo, tengo hambre. Y dice, él lo cuenta, que él se asomó y le dijo al pobre, ¿usted ve esa puerta de ahí? Ahí pone Cáritas. No sé si aquí tienen, me imagino, ¿no?, las oficinas de Cáritas en las parroquias, ¿no?, en la diócesis. Dice, ve usted, pone Cáritas. Mire, venga usted mañana lunes por la mañana, después de las 9, y le dan lo que necesite. Y el pobre se le queda mirando y le dijo, pero señor padre, si yo no tengo hambre mañana lunes, tengo hambre ahora. Y eso lo cuenta él. Tengo hambre ahora. No mañana lunes, en horario de oficina. Porque hasta la caridad la tenemos con un letrero. Y a lo mejor es muy posible que estamos siempre desviando a los pobres. Vayan a las hermanitas, que ellas son las especialistas de la caridad. O sea, ellas las que ejercen la caridad por ti que no quieres ejercerla. ¿Cómo va a creer la gente si no ve el testimonio de que los pobres son evangelizados? ¿Y cómo van a ser evangelizados si ni siquiera les abrimos las puertas? Entonces me parece que esto es algo como para pararse a pensar. La liturgia más bonita, más solemne, con más incienso y con más ladines, no sirve para nada si no da de comer a un pobre. Y si creen que estoy haciendo demagogia, hace un par de semanas, la semana 21 del tiempo ordinario, sábado, lean la segunda lectura del oficio de lecturas. Y no les voy a decir de qué iba. Pero no la escribió Carlos Marx, la escribió San Juan Crisóstomo. Lean lo que dice. Y a mí me repugna los obispos y los sacerdotes que celebran pomposas liturgias, pero maldito el caso que le hacen a los pobres. Lo que estás celebrando es una grandísima comedia. Eres un comediante, eres un actor en un presbiterio. Porque el único fruto importante que vale la pena de la liturgia es la caridad. Porque no te van a canonizar por ser un gran liturgo. Te van a canonizar porque tu amor llegó a la perfección. La Iglesia solo declara santos por una sola razón. Porque llegó a la perfección de la caridad, que obviamente incorpora todas las virtudes. La cuestión no es qué bonita es la misa de los seminaristas. La cuestión es qué produce esa misa tan bonita de los seminaristas. Cuando la gente sale diciendo, oye, he estado con los seminaristas y entre el órgano y la guitarra y la prédica y esas vestiduras tan bonitas, iban todos en fila, bueno, una cosa, ha sido una misa preciosa. Señora o señor, ¿y qué es una misa fea? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo es una gran pantomima. Y cuanto más incienso y cuanto más latines, que a mí me parecen todos maravillosos, y cuanto más gregoriano estupendo, no sirve para nada. Nuestro director espiritual, el famoso José Rivera, el venerable José Rivera, daba una vez ejercicios en un monasterio benedictino, el famoso y tan controvertido en España Valle de los Caídos. Estaba dando en la hospedería un retiro a seminaristas diocesanos de nuestra diócesis. Pero como era en el monasterio benedictino, de una comunidad impresionante, sus liturgias, pues como son las liturgias de los monjes benedictinos, una cosa sobrecogedora, pues los seminaristas, cuando no coincidía con el horario, pues escapaban a participar en la liturgia de los monjes, ¿no?
Y uno de los seminaristas le dice a nuestro director espiritual, que es un sacerdote diocesano, don José Rivera, le dice: don José, qué maravilla cómo rezan los monjes, ¿verdad? Y se le queda mirando él, el sacerdote, al seminarista, y le dice: cantan bien. Cuando se encuentra don José con el abad o con el prior del monasterio, le dice: fíjese lo que me ha dicho uno de los seminaristas, que ha estado participando en estos días en la liturgia de ustedes. Todo es, por supuesto, como saben, canto gregoriano maravilloso. Me ha dicho que qué maravilla, qué bonito cómo rezan los monjes, y yo le he dicho que cantan bien. Y le dice el prior a nuestro director espiritual: ¡ay, qué razón tiene, padre, si usted supiera que tengo monjes que jamás han rezado en toda su vida! Cantan bien. Pero cantar bien y vivir en serio la liturgia son dos cosas muy diferentes. Ser muy puntilloso con hasta la última rúbrica, bueno, este pueblo me alaba con los labios, pero a lo mejor su corazón está muy lejos de mí. Pero cuando ustedes piensan, por ejemplo, ustedes saben, ¿no?, por qué los sacerdotes durante la misa, después del ofertorio, se lavan las manos, ¿no?, el lavado de las manos, ¿no? Ustedes saben, porque eso lo han estudiado en liturgia, sí, ¿no? Bueno, en la primitiva comunidad cristiana no se podía celebrar la misa, se llamaba en aquel tiempo, su nombre original es la fractio panis, la fracción del pan. No se podía celebrar la fracción del pan donde hubiera pobres. ¿Qué les parece? En una comunidad donde hubiera pobres no podía celebrarse la misa, por una razón muy sencilla: no se puede celebrar la Eucaristía donde no hay caridad. Claro, en la celebración eucarística, al principio recuerden que solo podía haber una misa, todo el mundo tenía que comer del mismo pan y beber del mismo cáliz. De hecho, solo podía celebrar el obispo en la primitiva comunidad cristiana. Pues la gente, en la hora del ofertorio, traía los bienes que quería compartir con los pobres, o los huevos, la gallina, los tomates, las lechugas, o lo que fuera. Y lo último que se traía, eso está en los escritos apostólicos, era el agua, el pan y el vino para el sacrificio. Pero delante del altar se ponían los bienes que la comunidad iba a compartir con los pobres. Y era un insulto al obispo que alguien de la comunidad diera limosna a los pobres, porque los pobres eran preocupación exclusiva del obispo, que es una de las tareas fundamentales de un obispo, son los pobres de su diócesis. No sé qué sensación tienen ustedes, no tengo ni idea de cómo son las cosas aquí. Esas tareas ahora en las parroquias pasan a los párrocos. O sea, una tarea principal de tu ministerio es la atención de los pobres. Claro, cuando el obispo recibía esos bienes, claro que se le ensuciaban las manos. Y de ahí viene el lavado, que tiene ahora pues un sentido más espiritual. Lávame, Señor, y todas mis iniquidades y pecados. Pero en aquel tiempo no eran ni iniquidades ni pecados, era los huevos, las lechugas y los tomates. Y al terminar la celebración, esos bienes se distribuían a los pobres. Resultado: no había pobres en la comunidad, que por otra parte es lo que dicen los Hechos de los Apóstoles de la primitiva comunidad cristiana. Pero ahora resulta que todos podemos celebrar la liturgia y nos da perfectamente igual que haya pobres. Y no pasa nada. No, es que es un borrachón. Oiga, pues que trabaje. Pues, y tenemos 50 explicaciones para no tener que hacer nosotros nada. Yo no sé cómo son las cosas aquí, pero en el país en el que yo vivo, si no hay intención, que quiere decir en español, si no hay dinero, la mayoría de los sacerdotes no celebran misa. ¿Vas a celebrar hoy a las 7? No, es que no hay intención. Te lo dicen así, se quedan más altos que altos. Y no celebran. Esa es la práctica normal. Pues ustedes piensen,
cuál va a ser la práctica de ustedes. Porque si te estás bebiendo la leche de la oveja, te estás comiendo su carne y te estás vistiendo con su lana, eres un ladrón y un homicida. ¿Qué es lo que dice Juan 10:10, hablando del buen pastor? Porque el que no entra por la puerta es un ladrón y un homicida. Bueno, pues que nos paremos, queridos hermanos, a pensar que muchas veces nos gastamos en capisallos litúrgicos, que nos creemos que somos principescos, en unos ropajes ridículos, unos dinerales, vamos, que nos estamos gastando el pan de los pobres. Honestamente, ¿tú crees que a nuestro Señor Jesucristo le importa un pepino lo que valga una casulla? Honestamente. Tampoco digo que vayan con un poncho. Que curas que han hecho el ridículo ha habido bastantes. Pero vamos, que para celebrar dignamente los sagrados misterios no creo que hace falta gastarse los dinerales que uno se gasta. Pues yo creo que hay cosas que simplemente, por lo menos, si no las podemos cambiar, por lo menos que estemos convencidos de que están mal, pero que no me parezcan bien, y mucho peor que no lo haga yo, y mucho peor que no lo envidie. Claro, como tiene dinero, fíjate qué casullas tan bonitas, y mira qué vinajeras, no sé cuántas. Pues yo tampoco digo que usen de vinajera una botella de 7-Up, porque en la diócesis donde yo estoy, yo he ido a parroquias donde se usa una botella de Coca-Cola y de 7-Up de vinajeras, que las cosas que he visto yo son para frotarte los ojos. Tampoco digo eso. Pero vamos, que un momento. Que porque la vinajera sea más rococó y tenga más dorados y más bronces, no es más honrosa la misa. Pero por haber dado de comer a los pobres, sí que has honrado el cuerpo de Cristo. Lean, semana 21, sábado, segunda lectura del oficio de lecturas. San Juan Crisóstomo. Nada sospechoso de doctrinas heréticas. Entonces, mucho cuidado con maltratar a esta gente. Le dice Yahvé Dios a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo. ¿Tú no crees que Dios ve cómo se maltrata a los pobres? Y que los maltrate el gobierno, que los maltrate la sociedad, que los maltrate el sistema de salud, que los maltrate el distrito educativo, pero que los maltrate la iglesia. Eso clama al cielo. Y luego somos capaces de irnos a una capilla, rezamos unas cosas increíbles, maldita la importancia que le damos, decimos en un salmo: el Señor oye el clamor de los pobres. ¿Y tú y yo oímos el clamor de los pobres? Oye, hay una antífona, creo que es el mismo, que dice: no podéis servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, es una antífona de los salmos. ¿De qué sirve rezar la liturgia si no le pienso hacer ni el más remoto caso? La liturgia sirve si transforma mi vida. La liturgia sirve si me está santificando, si me está llamando a la conversión. Pero repartir palabras huecas que no tengo el menor interés en poner en práctica, pues casi sería mejor quedarse callado. San Ignacio de Loyola dice que los pobres son tan grandes a los ojos de Dios que de entre ellos quiso elegir nuestro Señor Jesucristo a todo su colegio apostólico. De entre los pobres que eran tan grandes a los ojos de Dios, nuestro Señor Jesucristo llamó a los apóstoles de entre los pobres. Dice, esos apóstoles, en el día de la parusía, en el día del juicio final, se sentarán en 12 tronos, recuerdan, a juzgar a las naciones. Dice, y los pobres son tan grandes
a los ojos de Dios, que miren para acá, los pobres serán sus consejeros. Que cuando a ti te juzguen los apóstoles, sentados en 12 tronos, un pobre va a estar susurrándole al oído de un apóstol: déjale entrar, que fue bueno conmigo. En esta vida los pobres no te abren ninguna puerta. La única puerta que te abren los pobres es la del reino de los cielos. Así que si quieres que te abran allí la puerta, más te vale hacerte amigo de ellos. Pues todos ustedes han ido al ministerio pastoral, han ido a parroquias, han ido a catequesis. ¿Ustedes cuántos amigos muy pobres tienen? No me refiero a su familia, necesariamente. ¿Cuánta gente pobre hay ahí fuera, que piense que tú eres su amigo? ¿No sería muy bonito que la gente de una parroquia, que los pobres de la parroquia digan: ¿sabe una cosa? El padre de esa iglesia es mi amigo. Es lo más bonito que puede decir una persona de un párroco. El padre es mi amigo. Y que lo digan los pobres. Que los pobres se sepan tu nombre y que tú te sepas el nombre de los pobres. Porque ellos son rostro de Cristo. No lo adores en un pedazo de pan y lo desprecies en el cuerpo y en la vida destrozada de los más pobres de los pobres. La Madre Teresa siempre decía, Santa Teresa de Calcuta: hay un solo Jesucristo, no dos Jesucristos. Es el mismo que dijo: yo soy el pan de vida, para saciar nuestra hambre, que el que dijo: tuve hambre, para que tú a Cristo le dieras de comer en los pobres. Pero no te atrevas a ir a la mesa del altar a saciar tu hambre del pan de vida cuando lo estás matando de hambre en las vidas de los pobres. Por eso tantas misas no sirven para nada. Nada. No producen nada. ¿Por qué? Porque vivimos, los que celebramos, en absoluta incoherencia en relación a los pobres. Lo que la Eucaristía produce en lo más hondo de tu alma, mira chico, lo que pasa en tu alma lo saben Dios y tú, y a lo mejor ni tú, a lo mejor solo Dios. Yo lo que veo, lo que ven mis ojos, es cómo tratas a los pobres. No le debes de querer mucho cuando lo maltratas. ¿Quién puede decir que ama a Jesucristo si maltrata a los pobres? Hablando de la pobreza, hay una relación intrínseca entre la riqueza y la soberbia, la pobreza y la humildad. La pobreza nos hace muy humildes, porque nos hace pedir, nos hace mendigar, nos hace necesitar. La riqueza produce soberbia, porque me hace creerme más prepotente, superior a otras personas, porque me encanta incluso que me vengan a pedir. Oiga, si yo no le estoy pidiendo a usted nada, yo le estoy pidiendo a usted, no lo digo porque me paso la vida pidiendo, yo le vengo a pedir a usted para hacerle a usted un favor, por si quiere usted salvar su alma. La limosna es uno de los signos de arrepentimiento. Ahora, por ejemplo, yo no sé aquí en este país, en muchos países, empezando por España, están requete de moda los retiros de Maús. Bueno, ahora ya, si no has ido a un retiro de Maús, es como que no eres católico. Como yo creo que soy el único de mi familia que no ha ido, me miran así mis hermanos y mis sobrinos, me miran todos como con sospecha. Como no has hecho el retiro, tío, como no has hecho el retiro, pues lo siento, chicos, espero que mi alma se pueda salvar. Si no has hecho el retiro de Maús, hoy en día en España es que no eres nada. Hola, y me parece maravilloso y seguro que da unos frutos estupendos. Pero la gente sale diciendo, bueno, es que ha tenido una conversión brutal. Bueno, vamos a ver, ¿qué es una conversión brutal de un viernes a un domingo? Entonces, ahora, yo te voy a decir lo que es una conversión brutal. La conversión brutal es la de Zaqueo.
el que se baja del arbolito, el árbol de su soberbia, y se hace chiquitito. Y Jesús entra en su casa. La alegría del encuentro con Cristo, pues la alegría del encuentro de Emaús, hace que Zaqueo le diga a Jesús: Señor, hasta la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Eso es conversión, la que pasa por el bolsillo. Y si alguno he defraudado, le devuelvo 4 veces más. Respuesta de Jesús: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Dígame si me he inventado el Evangelio o es así. ¿En qué se nota que estos ejercicios han producido fruto? Pues que ustedes sean más pobres. Y también que se empobrezca el seminario, claro, no faltaba más. Yo me acuerdo cuando don José Rivera una vez estaba dando ejercicios en un monasterio de carmelitas descalzas en España, hablando de la charla de la pobreza, que lo que yo les estoy contando es una tontería comparado con las burradas que decía ese hombre. Decía: miren, hermanas, esto era una clausura que él no podía entrar, pongan una caja de cartón aquí, enorme, aquí en el centro, le decía a las monjas, y todo lo que les sobre en la celda, échenlo ahí dentro, y la priora que se lo reparta a los pobres. Pues ya sabes, señor rector, es una sugerencia. Que llegue la Cuaresma, que llegue un Adviento y decir: vamos a ver cómo nos empobrecemos. No sabe el fruto que da, es una cosa impresionante. Tú echa un vistazo por tu habitación, a ver ahí que sobra. Y eso que no consiste en dar lo que te sobra, pero no es mal comienzo. El apego a las cosas. Porque nos cuesta mucho, porque estamos muy, muy apegados a los bienes materiales. Entonces, la pobreza es un gran instrumento para crecer en la humildad. La pobreza es, queridos amigos, y tampoco soy yo, lo he dicho ya antes, alguien que esté particularmente dado en la predicación al terrorismo espiritual, pero el demonio existe. Ahora, si tú vas esta noche por los claustros, ustedes van, Ana, aquí de noche, después de completas, está todo oscuro, y de repente se te aparece un personaje con cuernos, con cachos y un tenedor de 4 puntas, ¿tú qué haces? ¿Le das un abrazo o sales corriendo? Pues como que si se te aparece así el demonio, como que no te va a tentar mucho. Entonces, ¿qué hace el demonio? Se viste de ángel de luz. Y una de las maneras por las que nos tienta es por la castidad. Pero otra manera, como nos tienta el demonio, es la riqueza. Las riquezas que seducen el corazón. El demonio sabe que en sí mismo no va a ser para ti más atractivo que Jesucristo. Lo que sí sabe es cómo seducir tu corazón. Y nos parece que como llevamos una vida casta y no me acuesto con mujeres y ahora yo ya he dejado todos los líos que tenía con chicas, pues nada, yo ya estoy viviendo una vida estupenda. ¿Sí? Y el apego a los bienes materiales no es otro lenguaje por el cual el demonio entra en nuestras vidas. Pues cuidado, por lo menos saber cómo ataca el enemigo. No vayan ahora esta noche a ir después de completas como mirando un poquito así por encima del hombro a ver si está ahí agachado el chivo con los cuernos y con el tenedor. Pero vamos, yo no creo que eso les tiente mucho a ustedes. Lo de las riquezas es diferente. La pobreza es un gran instrumento para el apostolado, para la humildad, para luchar contra el demonio, para el apostolado. Porque es un testimonio, tiene un valor inmenso. Que alguien tiene que ir a evangelizar a los ricos. El pobre obispo pues tendrá que mandar sacerdotes a las parroquias de los ricos, y habrá algún capellán en colegios católicos de ricos, ¿no?
O sea, yo no digo que eso no hay que evangelizarlos. Pero, hombre, valor de testimonio, pues no es que tenga tanto. Ahora, cuando tú ves a un sacerdote que vive con alegría el ministerio sacerdotal en un lugar, a mí una de las cosas más bonitas que me pasa con la gente, con los indígenas con los que trabajo, que sinceramente les digo, lo comparto como un amigo sacerdote, o sea, a mí me conmueven ellos, me conmueve el corazón, sus vidas espantosas. Muchas veces me preguntan, pero vamos a ver, padre, porque ellos no tienen ni idea dónde está España. O sea, ellos me preguntan que cuánto se tarda en autobús a mi país. Échale, desde las montañas de Guerrero cruzando el Atlántico en autobús. O sea, ni idea. O sea, si a mis feligreses tú les das un mapa de México, ellos no tienen ni idea en qué parte de ese mapa viven. Ni idea. El otro día recogí a un señor que no iba caminando, le digo, ¿quiere usted que le lleve? Sí, sí, padre. Y se me queda mirando y me dice, señor padre, ¿usted ha visto alguna vez el mar? Le digo, pues sí. Y me dice, oiga, ¿y de qué color es? Digo, pues hombre, más o menos así como azul. ¿Azul? Sí, pero yo he oído que hay un mar rojo. O sea, ¿qué cacao tendrá esa pobre criatura en la cabeza de lo que es el mundo y dónde vive? Pues esta gente me dice esta frase tan bonita, padre, ¿tú por qué has venido a vivir con nosotros? Porque todos nos queremos ir de aquí y todos nos queremos ir a tu país, pero tú has venido de tu país a estar con nosotros. ¿Tú por qué has venido? ¿Tú por qué has venido? Ahora, no hace falta ser un extranjero para ir a uno de esos pueblos. Basta con salir de esta casa e ir a estas parroquias seguro necesitadas que ustedes tienen aquí, y no digamos en otras partes del país. Entonces, es un testimonio para el apostolado. La pobreza evangélica, por eso, tiene que ser para nosotros una llamada a la conversión. No hay conversión sin empobrecimiento. No hay conversión si el corazón del hombre no vuelve al Señor. No se despoja de las añadiduras. Busquen el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Pero resulta que nosotros, en vez de buscar el reino de Dios, nos pasamos el ministerio sacerdotal buscando las añadiduras. Y entonces es imposible que lo que nosotros celebramos dé testimonio. La liturgia tiene una doble dimensión. Ya cuando hablemos de la oración, obviamente lo mencionaremos más específico. Tiene una dimensión doxológica para glorificar a las personas divinas y una dimensión soteriológica, salvífica, para alcanzar la salvación del mundo. ¿Qué es el fruto de la liturgia? La liturgia lo que produce es caridad en las almas. Comunica la gracia santificante, comunica la gracia que vivifica el alma de la persona que se acerca a los misterios. Es decir, está llamada a producir una vida evangélica. ¿Cómo sé yo si la celebración de la misa, hombre, yo no digo una misa, pero si después de una temporada tú quieres hacer una pequeña evaluación de cómo está produciendo fruto la Santa Misa que celebras en tu parroquia, pues el testimonio está claramente en la caridad. Ámense unos a otros como yo les he amado. Pero ¿cómo se van a creer los pobres que los amamos si los matamos de hambre? Y los matamos sin el pan de la educación. Yo una de las cosas que estoy haciendo por todos mis pueblos es que en todos hay centros de salud que están vacíos, pero es que vacíos quiere decir que no hay ni una silla, nada, no hay ni una aguja ni una aspirina, en ninguna, en 90 pueblos. Y las escuelas, que no digo todas, pero en su inmensa mayoría, están llenas de telas de araña. Pues buscando maestros, buscando paracetamol, buscando algo para ayudar a aliviar la pobreza y el sufrimiento de mi pueblo. Pero ¿cómo puedo pasar yo impunemente
ante la miseria de ver cómo se desperdicia el cerebro de un niño. Se puede matar a una persona de hambre porque tiene el estómago vacío, y se puede matar de hambre el cerebro de un niño que tenía derecho al pan de la educación. Y seguro que aquí pasará también, no sé en qué medida, porque no tengo ni idea ni dónde estoy, pero hay mucha gente, por lo menos donde estoy yo, y aquí será igual, que se muere por las cosas más absurdas, que sería facilísimo de remediar si tuviera el acceso básico a la salud primaria. Y hay mucha gente que no lo tiene. Y luego nos toca enterrar a esas personas. Otro día se murió, hace 2 semanas, una niña en uno de mis pueblos, en Río Encajonado, se murió una niña que tenía lombrices. Lombrices, por Dios. Cosa tan simple de curar. Y así, de las cosas más básicas. ¿Y cómo la Iglesia no va a estar ahí en la trinchera, en la frontera? Ahora, si nosotros nos dedicamos simplemente al culto divino, el Padre encerrado en su iglesia, y no sacamos a Dios a la calle, y no sacamos el Evangelio a la calle, ¿cómo va a creer la gente? Entonces, yo creo que es fundamental que de aquí nazca una reflexión sobre cómo estamos viviendo este misterio. Miren, la medida de la pobreza, una de las medidas que tiene la pobreza para cada uno de nosotros es la caridad de una persona. Mire, padre, yo no me veo capaz de vivir en esa indigencia, en esa pobreza. Pues no lo hagas. Pide al Señor la gracia. O sea, el celibato es un don, lo hemos dicho, es una gracia. Vivir la pobreza evangélica es una gracia. Pero ¿alguna vez hemos pedido esa gracia? ¿No lo dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales? Elegir antes pobreza que riqueza. Pues, por lo menos les pido que la próxima vez que vayan a la capilla, si el Señor se lo inspira, pidan esta gracia. Señor, que mi vida se asemeje a la tuya, pero que yo comparta tu vida y que yo lleve contigo la cruz. Si no cargas con mi cruz y me sigues, no puedes ser discípulo mío. Yo honestamente estoy cargando con Jesús la cruz, que es un yugo suave y una carga ligera, o no me creo ni una palabra de eso. Si la pobreza es cruz, la cruz es el archienemigo del diablo. Donde el diablo ve la cruz, sale huyendo. Y la pobreza crucificante hace que huya el diablo de mí. Bueno, pues que nos paremos, que nos detengamos, que caigamos en la cuenta de lo que significa todo esto, porque a mí me parece que es de una gravedad extrema. El lujo, sin más, es pecado mortal. O sea, es literalmente matar a los pobres de hambre. Es despilfarrar el pan de los pobres. Ahora, me dicen, bueno, padre, es que ninguno de nosotros somos tan ricos. Oigan, todos sabemos lo que son nuestros pequeños lujos, ¿eh? Todos saben lo que son nuestras pequeñas comodidades innecesarias o adquisiciones innecesarias. Por eso, a mí me parece que así como tradicionalmente en la espiritualidad católica se ha insistido mucho en la gravedad de los pecados de sexto mandamiento, que si se paran a pensar son los pecados que con mucha frecuencia uno se confiesa de ellos, en cambio, cuando llega el tema de la pobreza, que no se confiesa casi nadie. He faltado a la castidad, me dan ganas de decir, ¿y a la pobreza? ¿Qué? Sí, ¿y a la pobreza? Porque una cosa es la lujuria de los afectos y otra es la lujuria de la codicia de los bienes. No hay un mandamiento de no codiciarás, porque la codicia, dice la palabra, lo hemos leído, es la raíz de todos los males. Por eso,
que nos paremos a pensar en serio cómo estamos viviendo este misterio, para que nuestra vida sea tan incomprensible que haga surgir en el corazón de los que nos ven un signo de interrogación. ¿Y este hombre cómo vive así? ¿Cómo va a ser feliz viviendo esta vida? Como les digo, esto es una gracia, es un misterio, es un don que nos identifica con la persona de Jesucristo.